Bienvenidos, amados pastores, líderes, hermanos, que nos reunimos aquí en este día a continuar con el estudio de Romanos 10 y 11. El tema de hoy es la salvación en los judíos y gentiles por el expositor César Mamani del Ministerio Cristiano Logos Perú. Qué bueno es estar una vez más juntos, conscientes de que necesitamos aprender más, necesitamos reaprender más. Vamos a, en esta ocasión, terminar esta primera etapa del estudio del libro de los Romanos. Después de esta clase vamos a tener unas pequeñas vacaciones. La idea de poder iniciar este curso, ya saben, es porque el Ministerio Cristiano Logos Perú, viendo la necesidad que hay en el mundo entero, hemos proyectado hacer que la iglesia y los líderes vuelvan a la Biblia. Por eso hemos iniciado un programa de la lectura de la Biblia en un año y día tras día estamos enviando esa lectura. No es una lectura de testimonios, no es una lectura de aplicaciones directas, es una lectura de la exposición del texto que se está estudiando. La aplicación la dejamos para ustedes. Y luego hemos iniciado este curso de Romanos porque entendemos que la doctrina cristiana tiene que ser renovada, tenemos que volver a este evangelio. Y hemos iniciado con el libro de Romanos porque hemos dicho al inicio que estudiando este libro de Romanos, grandes hombres de Dios como Lutero, Wycliffe, y muchos hombres de Dios se postraron delante del Señor, entregaron su corazón al Señor. Este libro es importante para nosotros porque marca las doctrinas principales y básicas que nosotros necesitamos conocer. Así que ahí está nuestro bosquejo. Nos quedamos en el tercer punto, cómo Israel rechazó la justicia de Dios. Y ahí tenemos un pequeño resumen de lo que hemos hecho toda la clase. Hemos visto que Pablo es el autor, hemos visto que la audiencia es judíos y gentiles de los grupos cristianos que hay en Roma. Hemos visto que la motivación de Pablo primeramente era de presentarse al pueblo romano, pretendiendo hacer que Roma sea una plataforma para poder ir a evangelizar España y al otro continente. Y también hemos visto que la otra motivación de Pablo era presentar las doctrinas que él enseñaba y dentro de ello enfatizó el evangelio, el verdadero evangelio que se debe predicar en todas las iglesias. Posteriormente, Pablo hace entender que todo el mundo necesita de Dios. Divide a la raza en tres partes. Primeramente, habla a los gentiles y nos hace ver que los gentiles son culpables delante de Dios por conocer y darle la espalda. Luego trata con los moralistas, aquellos que conocen la verdad simplemente para juzgar a los demás, pero hacen lo mismo y también Pablo dice, también son culpables. Posteriormente habla con los judíos y también hace ver que los judíos son culpables. La conclusión, no hay justo alguno, ¿verdad? Luego, él habla acerca de la justificación que es por la fe en Dios. Pone como ejemplo a dos grandes hombres de Dios, a Abraham y a David. Y posteriormente en el capítulo 5 habla acerca de los beneficios de esta justificación. Posteriormente, Pablo va a hablarnos de la comparación entre Adán y Cristo sobre la justificación. Y luego Pablo va a hablar sobre la santificación y la glorificación. Entonces, los temas mayores en estos 11 capítulos es la justificación, la santificación y la glorificación. Ya lo hemos ido viendo en las clases pasadas. Así que ahora vamos a entrar al capítulo 10 y hemos dicho que el capítulo 9, 10 y 11 están unidos, no se puede interpretar, no se puede estudiar solos, sino están básicamente unidos, responden a una pregunta.
¿qué será de los judíos como nación? La gran pregunta que se hace, ¿verdad? Y el énfasis de cada capítulo está ahí. El pasado de Israel, su fracaso, fracasaron. El presente es su endurecimiento, vamos a ver esta noche. Y el futuro, su restauración. Entonces, el presente de Israel es acerca de su endurecimiento que tienen delante de Dios. Es su endurecimiento. Entonces, en realidad, el capítulo 10 tiene una conexión con el capítulo 9, versos 30 al 33. Y este capítulo comienza con una declaración de Pablo, ¿no? Y el tema central de este 10º capítulo es que la única justicia que vale ante los ojos de Dios es la que Dios concede al hombre que confía en él. No que sea judío, no que esté viviendo la ley, ¿no? No por la circuncisión, no. La única manera de poder ser justificado es poder tener fe en Dios. Eso es lo que nos va a mostrar estos capítulos. Entonces, ahí miramos que ya el apóstol Pablo va a explicar sobre el tropiezo de Israel, la razón por la cual tropezaron los judíos, ¿no? ¿Por qué tropezaron los judíos? Eso es lo que Pablo va a tratar de explicarnos ahora, ¿no? Y al inicio, como le dije, Pablo en el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El deseo vehemente del apóstol Pablo es que su pueblo sea salvo. Y por eso que él oraba por sus compatriotas, se ponía a interceder, tal cual Moisés lo hizo en algún momento, por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Entonces, ahí vemos cómo Pablo se pone ahí para interceder, y luego Pablo va a decirnos que la dureza del corazón, ¿no?, no hace que Dios deseche totalmente, y él por eso es que intercede. Entonces, ahora Pablo explica que a pesar de tener un gran celo de dioses, en otras palabras, el pueblo de Israel tenía celo, igual que Pablo mismo, antes de entregar su corazón al Señor, antes de su conversión, él era muy celoso a tal extremo que perseguía a los cristianos. Y Pablo afirma que los judíos ignoraron la justicia de Dios. No entendían bien sobre la justicia de Dios. Y Pablo afirma que ellos ignoraron. Y entonces la pregunta que surge es: ¿fueron ellos culpables de esta ignorancia? A primera vista, uno pensaría que no, porque el Antiguo Testamento había dicho repetidas veces que el hombre que cumpliera la ley viviría por medio de ella. Y por eso es que Pablo va a citar ahora al Levítico para aclarar este asunto, ¿no es cierto? Y va a hacernos ver que el celo de Dios era equivocado, ya que no era conforme a la ciencia, dice Pablo. Y este sustantivo tiene que ver con el conocimiento concreto de un hecho. Cuando habla de ciencia, está hablando de un conocimiento concreto de un hecho. Y la forma verbal, doy testimonio, significa dar evidencia públicamente. Es decir, el pueblo de Israel no solamente conocía por letra, no solamente conocía por información, sino el pueblo de Israel experimentó en sus vidas el poderío de Dios, obró la manifestación, ellos conocían eso. Pero a pesar de eso, los judíos le dieron las espaldas a Dios. Entonces, este versículo proporciona la explicación de la afirmación. Dice: tiene el celo de Dios
pero no conforme a la ciencia, dice, ¿no? Ignorantes de la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que eran ignorantes? Porque ellos procuraban establecer su propia justicia. Ellos procuraban establecer su propia justicia. Ahora, cuando Pablo está mencionando Levíticos, ahí está, dice, obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. Yo soy el Señor, dice. Pero en Nehemías 9:29 dice, lo amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron los mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, dice el libro de Nehemías. Entonces, ahí podemos ver que la afirmación de Dios es que si vivían de acuerdo a la ley, ellos podían vivir, pero el pueblo judío, en vez de vivir la ley tal cual, se llenaron de orgullo y se envanecieron y comenzaron a pensar en su propia justicia. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a ver que Pablo explica en el versículo 4. Dice, el fin de la ley es Cristo, ¿no? Y hay que tener cuidado con nuestra exégesis aquí. La palabra fin no significa algo que ha concluido, sino la meta de la ley, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Es decir, el pueblo judío tenía que entender esto, que si Dios estableció la ley, no era para santificarlos, sino para llevarlos a Cristo, para hacerles reconocer su pecado, para hacerles reconocer su necesidad de un Mesías. Sin embargo, ellos no miraron eso, no observaron eso y comenzaron a construir su propia justicia, ¿no? Ellos pretendían sustituir la razón de la salvación, que es por gracia, por las obras, cumpliendo externamente la ley. Ellos no entendieron que la justificación era por gracia, sino ellos cambiaron ese pensamiento para hacer que la justificación sean por obras, por cumplir la ley. Entonces, esto los llevó a un legalismo y no vivían la gracia de Dios, no entendían la gracia de Dios. Y eso mismo es lo que la iglesia está viviendo hoy en día. La mayoría de las iglesias se han vuelto moralistas, porque creen que haciendo algo van a ser justificados. Creen que por estar todo el día en la iglesia van a ser salvos. Creen que porque dan diezmo y ofrenda van a ser salvos. No, no. Y aquí Pablo está hablando claramente. Los judíos, teniendo la ley, no entendieron que la justificación y la salvación es por la gracia. Ellos cambiaron eso por obras. Ellos trataron de establecer su propia justicia a través de las obras y llegaron al legalismo. Y eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Iglesias legalistas, iglesias donde han dejado la gracia de Dios, iglesias donde uno tiene que comprar la salvación, iglesias donde uno tiene que hacer obras para alcanzar la salvación. Y lo que Pablo está diciendo es que no, aquí se equivocaron los israelitas por esto. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos entender, porque Pablo está explicando muy claramente que la meta de la ley es Cristo. Y hay que tener cuidado con esto. Y esto fue lo que los judíos ignoraron. Y por eso Pablo los considera culpables. Por consiguiente, dado a esta ignorancia, los judíos fueron rechazados temporalmente por Dios. Posteriormente, ahora Pablo va a hacer un contraste entre la ley y la fe. Versículos 5 al 8.
Pablo ahora pasa a exponer las diferencias entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y él va a usar dos textos del Pentateuco para explicar esto. Si ustedes se van dando cuenta, Pablo siempre sustenta lo que él plantea a través de las escrituras. Entonces, la justicia que es por la ley. Entonces ahí Pablo cita Levítico 18:5 y hay dos cosas que podría decirse acerca de esta justicia. Entonces sería una justicia obtenida por el hombre, por sus obras, y por lo tanto ya no sería un regalo, ya no sería gracia de Dios, como dice Romanos 4:4. Y segundo, dada la pecaminosidad del hombre, es imposible alcanzar esta justicia, porque ya hemos dicho que es imposible que el hombre cumpla la ley cabalmente. Y Santiago dice que si fallamos uno de los mandamientos, nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Así que Pablo está estableciendo claramente este principio, ¿no? Y esa es la primera consideración que surge del propio texto, es que la demanda de obediencia a las ordenanzas y estatutos, es decir, al contenido de la ley, debe ser cumplido en su totalidad. Debe tener en cuenta lo que esto significa a la luz de la misma escritura, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Eso lo dice Santiago. Así que los judíos estaban planteando, y la ley nunca fue dada como un medio de salvación, sino para revelar el carácter justo de Dios y hacer que el hombre reconozca su necesidad de acudir a Dios por la fe. Por eso todos tenemos que entender que la ley es un ayo, como dice Pablo. La ley debe llevarnos a Cristo. La ley hace visible nuestros pecados, hace visible nuestras desobediencias para llevarnos a Cristo. Una vez más, la meta es llevarnos a Cristo. Los mandamientos son instrumentos para llevarnos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la ley, los judíos no fueron justificados ni santificados. ¿Por qué? Porque es imposible humanamente cumplir la ley. Es imposible vivir perfectamente la ley sin la ayuda de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la justificación y la santificación es por gracia, es decir, Cristo vino a este mundo, dio su vida por nosotros, murió en lugar de nosotros y Él nos concede esa justificación sin nosotros merecerlo, sin hacer nada nosotros. Y en eso es que fallaron el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no? Entonces, ahora Pablo hace un contraste con la justificación por la fe y va al versículo 6 y 8. Lo que Pablo afirma en estos versos es que la verdadera justicia que Dios otorga al hombre no depende del gran esfuerzo que haga el hombre, sino de una actitud interna del corazón. Y por eso él va a usar boca y corazón para obtener la justicia de Dios. Subir al cielo era imposible para el hombre. Subir al cielo por su propio esfuerzo es imposible para el hombre. Por tanto, es imposible que el esfuerzo humano hubiera sido capaz de hacer descender a Cristo del cielo a la tierra. Esta acción solamente corresponde a Dios. Es Dios quien envió a su Hijo en el momento exacto, en el momento determinado, como dice Gálatas 4:4. Y eso es por gracia de Dios, no por merecimiento del ser humano, no por las obras,
no porque el hombre ha podido cumplir la ley cabalmente. Entonces, Pablo dice, no digas en tu corazón, y va tomando el texto de Deuteronomio 8:17. Y ese texto está hablando acerca del peligro del orgullo y la autoconfianza. No digas en tu corazón. Entonces, habiendo ya aludido a estos textos, Pablo ahora va a hablar, ¿no?, de cómo opera la fe en la vida del hombre. Cómo opera la vida de fe en el hombre, ¿no? Entonces, ya habiendo mencionado boca y corazón en el versículo 8, Pablo procede a explicar cómo opera esta fe en el hombre y menciona dos aspectos. Dice, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y segundo, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Pablo va a ampliar esto en el versículo 10, y algunos intentan hacer una clara distinción entre estas dos frases. Sin embargo, es mejor entender que Pablo está hablando de dos aspectos de una misma cosa: tener fe en Cristo. Es decir, la fe que salva tiene dos elementos. El elemento interno, que es creer en el corazón, y el elemento externo, confesar con la boca. Y esto es igual para todos, para judíos y para gentiles. No hay acepción de personas. Esto es para judíos y gentiles, ¿no? Por eso dice más. ¿Qué dice? Esta pregunta retrocede al versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. Otra vez, toma Deuteronomio para decir, no te llenes de orgullo. Ahora bien, si eso es lo que no debe decirse, entonces, ¿qué es lo que se dice? Como respuesta a esta pregunta, Pablo apela una vez más al Antiguo Testamento para apoyar la enseñanza de la justificación por la fe. Y está escrito en Deuteronomio 30:14. La justificación es por la fe, ¿no? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Boca y corazón hablan, ¿no?, de cercanía como un acto de su gracia delante de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí no se trata de una confesión de fe, sino de la proclamación del mensaje mismo del Evangelio. Una vez más, esta es la palabra de fe que predicamos. No es una confesión de fe, como ahora se habla mucho de la confesión de fe. Este texto se está diciendo que es la proclamación del mensaje mismo del Evangelio. Entonces, este mensaje debe ser proclamado. El mensaje del Evangelio tiene que ser recibido por fe. El Evangelio es el mensaje que afirma que hay salvación y vida eterna para todo aquel que confía en Jesucristo, sea judío, sea gentil. Ahora, Pablo va a seguir abarcando, y ahora nos va a hablar, ¿no? Y nos va a tratar otro tema, ¿no? Ahí vemos cómo estos versículos combina corazón y boca, creer y confesar, justicia y salvación. Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Ahora, este versículo es universal. En otras palabras, el evangelio es universal. No son para un grupo de personas. No es para un grupo predestinado. No, es universal. Judíos y gentiles, ¿no? La única condición
para la salvación es creer en Jesucristo. El que cree no será condenado. El que cree, no será avergonzado, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que ¿cuál es el origen de esta fe ahora? ¿Cuál es el origen de esta fe? Habiendo expuesto cómo la fe opera en el hombre, Pablo pasa a tratar ahora la cuestión, el origen de la fe. ¿De dónde viene la fe del hombre? La lógica de Pablo es muy sencillo en este punto, versículos 14 y 15. Dice, el hombre no podrá invocar a Cristo si no creyere en él. Y el hombre no podrá creer en Cristo si no ha escuchado de él. Y el hombre no escuchará de Cristo si nadie le predica del evangelio. Nadie predicará el evangelio si Dios no lo enviara. Entonces, Pablo hace preguntas retóricas acá. Dice, ¿cómo van a invocar sin creer? ¿Y cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si nadie predica? ¿Y cómo va a predicar si Dios no lo envía? Ahora, la cosa aquí no es sencilla porque, como dice Isaías, el predicador, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? La verdad es que en todo el Antiguo Testamento, pocos respondieron a la predicación de los profetas. ¿Por qué? Por su falta de obediencia al mensaje. El día de Pentecostés cambió esto. Toda la Biblia concuerda en afirmar que aparte de la obra interna del Espíritu Santo, nadie podrá obedecer a Dios o responder al Evangelio. Escuchen, si el Espíritu Santo no interviene, nadie va a poder invocar, nadie va a poder creer, nadie va a poder escuchar y nadie va a poder predicar. Ya hemos hablado en el capítulo 8 que cuando uno recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, el poder de resurrección que resucitó a Jesucristo viene a nosotros. Entonces, cuando uno predica el Evangelio con unción, no solamente con palabras retóricas, no solamente con palabras elocuentes, nuestra predicación debe ser con unción. Si usted mira el libro de Hechos, ¿por qué la iglesia creció rápidamente? Es porque está la palabra y el espíritu. Por eso muchos teólogos dicen que Hechos no debe ser llamado Hechos de los apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y aquí Pablo está siendo muy puntual en decirnos de que la predicación del evangelio debe ser acompañada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien va a operar internamente en el hombre, y el hombre, siendo movido por el Espíritu Santo, va a poder invocar, va a poder creer, va a poder escuchar, va a poder predicar la palabra de Dios. Entonces, esta lógica de Pablo es muy sencilla en este punto. Y cuando nosotros miramos en el tiempo de Jesucristo, vemos cómo los religiosos no respetan esto, ¿no? Y ahora Pablo va a seguir mencionándonos, ¿no? Una vez más, ahí está lo que hemos mencionado. Y ahora, el origen de la fe. Este versículo contiene 3 preguntas retóricas relacionadas con la responsabilidad de predicar el evangelio a los perdidos. El entorno del pasaje tiene que ver particularmente con la evangelización de la nación de Israel. Aunque ciertamente hay una aplicación más amplia del pasaje
que tiene que ser también a gentiles, pero Pablo aquí está hablando de la nación de Israel. Nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar a la nación de Israel. Tres preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esta primera pregunta pone de manifiesto que para invocar el nombre del Señor con miras a la salvación es necesario creer en Él. Es necesario creer en Él. Es necesario creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y luego Pablo hace la segunda pregunta retórica. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esta segunda interrogante está estrechamente relacionada con la primera. En otras palabras, no creerán en Cristo hasta que hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Por eso, la primera motivación, el primer deber de todo creyente es proclamar, es ser un mensajero, ser un embajador de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha establecido que los ángeles evangelicen a este mundo, sino nos ha llamado a cada uno de nosotros para poder evangelizar el mundo entero. Y la tercera pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La exposición del mensaje del evangelio es una responsabilidad que Dios ha impuesto en quienes ya conocen la gracia de Dios. Nosotros, los gentiles que conocemos la gracia de Dios, tenemos que llevar este evangelio a los israelitas que han endurecido su corazón. Todos nosotros tenemos que entender que la prioridad como creyentes, la prioridad como iglesia, la prioridad como misionero es proclamar el evangelio. Ya Jesús lo dijo en Mateo 28. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y todos nosotros también tenemos que entender que tenemos que llevar este mensaje que Pablo ha enfatizado en Romanos. ¿Se recuerdan de la tesis de Pablo? ¿Se recuerdan que Pablo dijo que el evangelio es Jesucristo? El evangelio no tiene que ser mezclado, el evangelio no tiene que ser distorsionado, el evangelio no tiene que ser adulterado. Tenemos que ser claros. Tenemos que decir que el hombre es pecador. Pablo resume, no hay justo alguno. Todos necesitamos de la salvación. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Solamente por la fe en Dios, creyendo lo que Cristo hizo al venir a este mundo. Sabiendo que esto es por gracia, no es por obras. No vendamos el evangelio. El evangelio es gratis. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es la proclamación que se efectúa por todas partes, como el heraldo que recorre los caminos, aldeas, ciudades, anunciando el mensaje que se le ha encomendado. Todos nosotros hemos sido encomendados para predicar el evangelio. Volviendo a nuestro contexto, Pablo está hablando por qué los judíos perdieron la salvación. ¿Por qué los judíos endurecieron su corazón? Y Pablo nos ha dicho, es porque distorsionaron la gracia por las obras. Es decir, ellos crearon su propia justicia, como muchas iglesias que crean sus propias reglas y creen que cumpliendo las reglas van a ser salvos. No, no. No podemos crear nuestra propia justicia. Tenemos que volver a las escrituras y tenemos que creer en la gracia de Dios y tenemos que creer que esta gracia de Dios es para todos.
Y tenemos que saber que esta gracia tiene que ser proclamada por nosotros, por la iglesia. La iglesia debe invertir mayormente en evangelización, debe invertir el tiempo mayormente en evangelización. La iglesia está llamada a proclamar. ¿Por qué no creyeron los judíos si escucharon la palabra de Dios? ¿No? Este era el problema fundamental con Israel. Dios le dio a los judíos su palabra, verso 18, pero ellos no lograron tener fe en Dios. Los judíos insistieron en buscar su propia justificación en vez de confiar en la salvación de Dios que les estaba ofreciendo. Dado al rechazo por parte de Israel, Dios se manifestó a los gentiles, dice Pablo en el versículo 20. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no?, es la conclusión. Una vez más, ¿por qué le falta la fe al pueblo de Israel? Porque insistieron en buscar su propia justificación. Y dado este hecho, Dios comienza a manifestarse en los gentiles. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Para demostrar que Israel no carecía de conocimiento, el apóstol apela a Moisés, es decir, a la Torá y a la cita del Deuteronomio. ¿Y por qué Dios en su omnisciencia, escuche, en su omnisciencia, no en la predestinación, en su omnisciencia permitió todo esto? Es para provocar a celos. Hace introducir a los gentiles para provocar a celos a los judíos. Entonces la nación provocó a Dios adorando a ídolos y Dios a su vez provoca a celos con un pueblo que no es su pueblo, diría el profeta. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo 11 y el capítulo 11 nos va a hacer ver la soberanía de Dios en la salvación de judíos y gentiles. Recuérdese una vez más, Pablo está respondiendo la pregunta acerca de que por qué los judíos fueron rechazados y cuál es el propósito de Dios detrás de este rechazo. Pablo ahora pasa a ocuparse sobre la desobediencia de esta nación. Y Pablo ahora nos va a decir también, ¿no?, que rechazaron, sin embargo, hay un remanente. O sea, Dios no ha desechado totalmente a los judíos, sino que mantiene un remanente de judíos dentro de la iglesia. Ahora, Pablo no confía en declaraciones dogmáticas y ofrece 4 pruebas para apoyar lo que él está diciendo. La primera es personal. Como judío, era una prueba de que Dios no había abandonado a su pueblo. Él era judío, él era fariseo de fariseos, sin embargo, fue alcanzado por la gracia de Dios. Y ni siquiera a él, que habiendo sido blasfemo y perseguidor, lo desechó, sino Dios en su gracia lo alcanzó. Esa es la primera prueba que presenta Pablo. La segunda ya es teológica. Este pueblo había sido preconocido o conocido de antemano por Dios. Quiere decir que este pueblo había sido escogido porque estaba en el pensamiento de Dios antes de que existiesen. Y hemos hablado eso. Dios en su omnisciencia conoce todo de antemano. Aún antes de que naciéramos, Él ya sabía que íbamos a hacer. Antes de entregar nuestro corazón, Él ya sabía que lo íbamos a hacer. Y en ese sentido, en ese contexto de glorificación, está esta palabra de predestinados, como ya lo hemos visto. La tercera, Pablo presenta pruebas bíblicas. La situación en la época de Elías, después de la victoria del profeta sobre los profetas de Baal, por ejemplo, ¿no? Y luego Dios no había rechazado totalmente a su pueblo.
era contemporánea, así que en los días de Elías había un remanente de 7,000 hombres, ¿recuerda? Así también en la actualidad hay un remanente de judíos que son parte de la iglesia, diría el apóstol Pablo. Por lo tanto, aún en la iglesia hay un remanente de judíos. Este remanente está en la iglesia por la elección de Dios y no simplemente por algún derecho de ser judío, menos por hacer buenas obras, sino porque fue alcanzado por la gracia de Dios, porque ellos creyeron en Jesucristo, creen en Jesucristo. Por eso son partes de este remanente. Luego dice, los escogidos entre los judíos alcanzaron la justicia de Dios, mientras que los demás fueron endurecidos. Nos está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que mantiene un remanente, tal como lo hizo en ese tiempo de Elías y ahora en la iglesia también. Entonces, ahora él va a hablar sobre el endurecimiento de los demás judíos, ¿no? La conclusión a la cual Pablo llega es que la gran mayoría de los judíos no han alcanzado la salvación por razones que Pablo ya lo expuso en capítulo 9, en capítulo 10, en capítulo 11, pero los escogidos sí alcanzaron, según este versículo 7. Y parece que en estos versos Pablo todavía está hablando exclusivamente de los judíos. Por tanto, ¿no? Está hablando de los escogidos, el remanente. El remanente de judíos que Pablo menciona en el versículo, los demás judíos fueron endurecidos, dice el versículo 8 y 10, ¿no? 8 al 10. Una vez más, Dios no ha desechado para siempre a los judíos, sino que por un tiempo ha limitado su participación en el evangelio por su propia desobediencia, para que los gentiles sean salvos. Ahí está con el ejemplo que él está dando. Ahora, Pablo no quiere dar a entender que el endurecimiento de los judíos es algo totalmente negativo, ni que será la última palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo ahora aclara dos cosas, ¿no? Pablo nos va a aclarar dos cosas y nos va a decir que el endurecimiento de los judíos sirve un buen propósito, es la salvación de los gentiles. Y la segunda dice, el endurecimiento de los judíos es algo temporal, porque después Dios usará la inclusión de los gentiles en la iglesia como parte de su estrategia para salvar a los judíos, para provocarle a celos y los judíos puedan volver a Dios. Entonces, Pablo resume la perspectiva futura, ¿no? Y ahí está, en ese versículo. Incluye con una expresión de alabanza ahora. Termina alabando a Dios, ¿no? Y los teólogos dicen la doxología de Jesús, de Pablo, perdón, versículo 33 y 36. En resumen, el plan divino de la salvación del hombre provoca en Pablo una tremenda expresión. Alabanza a Dios. El alabar a Dios por su sabiduría, el alabar a Dios por su ciencia, el alabar a Dios por sus juicios, el alabar a Dios por sus caminos, según el versículo 33. Pablo reconoce que Dios es soberano en todo lo que él hace y todo lo que él hace, lo hace para su gloria. Finalmente, para terminar la clase, nosotros vamos a resumir todo esto, ¿no? Que detrás de la desobediencia de Israel, detrás de el endurecimiento de Israel, también tenemos que ver un futuro positivo. ¿Por qué? Porque esa desobediencia y ese endurecimiento
hizo que los gentiles alcanzáramos la gracia. Y por esa gracia a los gentiles provoca celos a los judíos, y los judíos alcanzarán la gracia de Dios porque nosotros proclamaremos el evangelio a cada uno de ellos.